Buenas tardes. Pues esta charla reflexiva que va a ser lo más breve posible está enfocada en la actual crisis global que se está viviendo relacionada con la expansión del virus. Aquí hay varios elementos de análisis, me detendré quizás en dos. El primero es el tema económico. Claramente, un virus como este de alcance global está generando una fuerte crisis en términos económicos debido a que muchos países han tenido que cerrar las empresas, parar o suspender las actividades productivas comerciales para salvaguardar la vida de la población, especialmente China. China resulta que es la segunda economía del mundo y seguramente en algunos años puede estarse posicionando como la primera. Y China prácticamente es el taller del mundo. Al parar la productividad del país asiático, pues básicamente hay una repercusión en términos económicos hacia los demás países. ¿Por qué? Porque muchos países a nivel mundial tienen sus fábricas o sus talleres en esta nación. Entonces, si no se puede producir, entonces básicamente hay un declive económico a partir de esa suspensión de actividades. ¿Por qué? Porque el gobierno chino se enfocó más en proteger la vida de sus habitantes que en darle prelación al ámbito económico. Desde lo político, pues también se puede ver que muchos estados-nación han tomado políticas drásticas para confinar a la población y evitar que el virus se propague entre todas las personas que hacen parte de un determinado país. Caso colombiano, por ejemplo, hoy entramos de 19 días de confinamiento, cuarentena, para evitar que el virus se difunda por muchas ciudades y por grandes capas de la población, y con esto pues lo que se pretende es evitar que la red hospitalaria nacional se sature, porque eso es uno de los grandes riesgos, que a mayor cantidad de contagiados, pues lógicamente menor disponibilidad de cupos hospitalarios para poder atender a estas personas que contraigan el virus. Entonces, la crisis que hay es en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales también. ¿Por qué? Porque las capas bajas de la población son las que sufren con más rigor esta crisis debido a que viven de empleos informales, de empleos que les implica salir a la calle a vender. Entonces, al no poder ejercer sus actividades económicas cotidianas, pues no pueden acceder a estos productos básicos de la canasta familiar. Eh, y podría uno advertir que otro factor que ha influenciado en la difusión de este virus, pues es toda la serie de transformaciones, de impactos en términos ambientales que el ser humano ha ejercido sobre la naturaleza. ¿Por qué? Porque gran cantidad de ecosistemas han sido arrasados por las actividades económicas, y esto fundamentalmente posibilita que no hayan barreras naturales para que el virus, digamos, se contenga, ¿cierto? Y pues claramente también estos virus pueden sobrevivir en ciertos lugares o en algunas especies de animales, y pues al tener una interacción con el ser humano se genera en este tipo de brotes que no es nuevo. La humanidad ha afrontado varias enfermedades, varias pandemias por decirlo así, pero en la actualidad esta pandemia del COVID-19 tiene unas repercusiones a escala global precisamente porque estamos en un mundo interconectado, en un mundo globalizado que es interdependiente, unos países dependen de otros, y pues claramente eso ha generado la expansión de la pandemia. Digamos que las reflexiones son muchas, pero uno podría
establecer algunas, las cuales podrían ser: una, las economías no tienen que ser tan especializadas, sino totalmente diversificadas. Un país que tiene su economía diversificada, pues evidentemente deja de depender de otros. En el caso colombiano, nosotros dependemos de una serie de productos o elementos de exportación: carbón, petróleo, café, caña de azúcar, banano, y nos especializamos en esto, pero no producimos otros elementos, otros productos básicos de la canasta familiar que sirven pues para la subsistencia humana. Dejamos de producir trigo, dejamos de producir cebada, dejamos de producir maíz y otra gran cantidad de elementos los importamos, y pues cuando ocurren estas crisis evidentemente se ven los impactos de ser dependientes tanto de algunos países para importar algunos alimentos, como ser dependientes de una cantidad muy limitada de productos. Lo otro es la reflexión sobre la solidaridad. Es importante que la humanidad y que en los distintos países se tejan redes de solidaridad que busquen apoyar, construir, fortalecer esos lazos de ayuda, de apoyo hacia los demás. ¿Por qué? Porque aquí lo que se puede ver con este tipo de crisis es, digamos que, la prevalencia del individuo. Entonces, el individuo va, lógicamente, por su sentido, su instinto de supervivencia, a sobrevivir por sí solo, pero si hubiesen unos claros lazos de solidaridad, de apoyo mutuo, pues seguramente estas comunidades de los diferentes países, de las diferentes naciones, se apoyarían para poder superar la crisis, y seguramente los paliativos establecidos por comunidades podrían ayudar a superar estas dificultades que estamos viendo, y no desde la perspectiva individual. Es decir, es importante tejer lazos colectivos para apoyarnos mutuamente entre muchas personas y superar la crisis entre muchos y no solo individualmente. Entonces es fundamental que la experiencia o una de las reflexiones de este tipo de situaciones es fortalecer las redes y los lazos de solidaridad. Y lo último, creo yo que es lo fundamental, lo ambiental. Hemos visto cómo en algunas ciudades europeas, inclusive en Bogotá ha pasado, muchos animales han salido de sus entornos naturales, y hemos visto cómo esa naturaleza poco a poco ha ido estabilizándose. Entonces en Venecia vemos canales más limpias, donde inclusive ya es posible ver peces. En Cartagena los delfines han vuelto a las zonas costeras. Eh, Inclusive también en otras ciudades a nivel mundial se han visto aves que están limitadas en ciertos escenarios naturales y han vuelto a visitar digamos, entornos naturales cercanos a las ciudades. Entonces, en este orden de ideas, lo que podríamos decir es que la naturaleza ha hablado también y ha generado una relación mucho más amplia con este virus. ¿Por qué? Pues porque precisamente se ha descansado a partir de la serie de explotaciones a las que el ser humano la ha sometido. Y pues claramente en las ciudades también se ha visto que los gases de efecto invernadero han disminuido, ha mejorado la calidad del aire. Entonces hay una serie de reflexiones bien interesantes, y desde lo ambiental, desde lo económico, desde lo ético, podríamos establecerlas tal como lo hemos venido analizando. Creo que más allá de alertarnos o alarmarnos o vivir con la zozobra de esta pandemia, hay que empezar a ver qué posibles lecciones podemos aprender de ello. Establecería dos preguntas. La primera: ustedes como estudiantes, ¿qué soluciones podrían establecer a las diferentes problemáticas que devienen de esta pandemia o de esta crisis que ha causado el COVID-19? ¿Qué soluciones creen ustedes desde lo social, desde lo político, desde lo ético, desde lo ambiental podríamos pensarnos para, digámoslo así, construir un mundo mejor después de superar
esta pandemia. Y la pregunta para abrir un debate es, desde lo personal, desde mi entorno familiar, ¿cómo puedo generar yo un cambio, una transformación del pensamiento para que después de superar esta crisis yo pueda vivir de manera más armónica en el mundo y de manera más armónica con mi familia, con las personas con las cuales me relaciono cotidianamente? Entonces estas son las dos reflexiones que yo planteo sobre la situación que estamos viviendo, y vuelvo y repito, creo que son más las lecciones que debemos aprender que únicamente tomar nota de aquellas noticias que inducen al pánico, al miedo. Claramente hay que tener unos cuidados muy importantes, muy fuertes, pero también hay muchos elementos que nos deja esta crisis para aprender y ante todo para transformar. Muchas gracias.